Hola nuevamente, estamos ya listos para empezar nuestro seminario virtual hoy. Quiero darles la bienvenida a todos. Quiero contarles unas cosas técnicas antes de empezar. Nosotros solo vamos a tener el video de los panelistas que van a presentar hoy por ahora. Ustedes tendrán oportunidad de hacer preguntas al final, en donde dice Q&A. Entonces, por favor, si tienen preguntas, vayan a donde dice Q&A abajo en su pantalla y escriban las preguntas ahí. Si quieren hacer otros comentarios vía chat, también es posible. Y va a ser un webinar muy interesante y divertido. Esperemos que ustedes lo disfruten. Para empezar, quiero darles la bienvenida nuevamente y contarles que hoy tenemos a dos expertas con nosotros. La doctora Carola Oliva Olson, quien es profesora e investigadora de la Universidad Estatal de California Channel Islands y una experta en el aprendizaje bilingüe. También tenemos a Ana Arámbula, que es una la instructora principal de la Universidad Estatal de California Channel Islands y trabaja en el proyecto de aprendizaje de idiomas. Ellas dos van a demostrar algunas técnicas de cómo leer libros en español durante esta época de aprendizaje a distancia. Van a explicar algunas teorías basadas en las estrategias POL, y ellas dos han trabajado por mucho tiempo con estas estrategias y quieren darles algunas ideas de cómo usar estas técnicas con sus estudiantes a través de videos y a través de cosas que pueden hacer en casa en estos momentos. Entonces le voy a dar la bienvenida primero a la doctora Carola Oliva Olson para que empiece su presentación. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes y un agradecimiento especial para Patricia por habernos invitado hoy y también por su liderazgo, que realmente es brillante en todo el área, en todo el campo del apoyo a niños y familias súper diversas. Estamos impresionados y realmente muy agradecidos por el apoyo constante y los logros que ella ha traído a nuestro campo, y especialmente en el campo del bilingüismo. Si no, ustedes ya la conocen y saben que tiene esto en la sangre, siempre está abogando por los derechos de los niños, por sus familias y por los maestros de la educación inicial. Así que muchísimas gracias de parte de Ana y de parte mía por habernos traído hoy y darnos la oportunidad de conectarnos con todos ustedes. Vamos a comenzar por contarles un poco de dónde vienen estas estrategias y prácticas que le llamamos POL, pero POL en realidad es la primera letra de el título en inglés, y estas estrategias fueron creadas con un grupo, con un panel de expertos, la doctora Linda Espinosa, Wade Hayslip, Elizabeth Magruder, también estuve incluida en esto y fui parte de esto, y realmente lo que queríamos hacer era traer un modelo que ayudara a los maestros a poder atender a las necesidades de los niños que estaban aprendiendo en un segundo idioma. Entonces, por ejemplo, cuando los niños están aprendiendo, hablan inglés en su casa, pero están aprendiendo español con ustedes, o viceversa, que hablan español en su casa y van a un preescolar, por ejemplo, y están aprendiendo inglés por primera vez, no queremos esperar hasta que ellos desarrollen el segundo idioma en una totalidad para poder acceder a las actividades de todos los días. Queremos que siempre puedan seguir desarrollando todas las capacidades y destrezas que los niños a esa edad deben desarrollar y aprender. Por lo tanto, hemos creado este set de estrategias y prácticas que ya existían la mayoría, pero cómo juntos
en este modelo ayudan que hacerlo de una manera simple, de una manera entretenida, pero que haga que todos los niños puedan seguir aprendiendo y desarrollando sus capacidades. Realmente las estrategias y las prácticas POL, como ven, tienen un montón de componentes y no vamos a ver todo esto hoy, nos llevaría mucho tiempo, pero sí les hemos traído material para que puedan seguir capacitándose si les interesa. Y al final de este webinario, de este seminario web, les vamos a decir cómo acceder a esos recursos. Lo importante saber es que la meta de las estrategias POL es no solo que dar el acceso al aprendizaje de todo a los niños, pero también asegurarnos que los niños desarrollen el lenguaje y el nivel de lenguaje adecuado para poder tener un transcurso exitoso en el resto de la vida académica y social de cada uno. Gracias, Carola, y gracias, Patricia, por invitarnos y estar aquí con todos ustedes que nos están acompañando en este seminario. Ustedes ven estos corazones y estos corazones son como nuestros niños. Todos son diferentes, ninguno es igual. Los niños son muy diversos, incluyendo los idiomas que hablan en sus familias y las prácticas y intereses culturales. Y hoy en día, nuestras familias más que nunca necesitan el apoyo emocional para promover la salud y bienestar. La crisis del virus ha causado mucha ansiedad, mucha preocupación, mucho estrés a los niños, a las familias, a los educadores. Muchos de ustedes están ahora mismo atendiendo a niños de trabajadores esenciales. Otros de ustedes están en sus hogares tratando de buscar maneras efectivas, encantadoras, entretenidas para así conectarse con sus niños a través del Internet. Entonces, las sugerencias que les vamos a nosotros brindar hoy son 3 sugerencias. Cómo enseñar el vocabulario nuevo, al mismo tiempo apoyar la salud emocional de los niños, de las familias y de nosotros mismos, porque todos estamos incluidos en lo que está pasando en este momento. Y una forma de comenzar a apoyar a los niños en esta situación es enseñando vocabulario para expresar los sentimientos y emociones. Y es importante no quedarse con palabras básicas, sino extender el vocabulario continuamente, ofreciendo palabras nuevas, complejas y hasta sofisticadas, porque eso hace la lectura todavía aún más interesante. Entonces, ustedes al conectarse con sus niños pueden utilizar libros que hablan de sentimientos, de emociones, como este cuento que he elegido hoy para mostrarles, que se llama Así me siento yo. Y es bien importante saber que no es necesariamente leer todo el cuento completo, sino que intencionalmente elegir las páginas que uno desea leer con nuestros niños, con el vocabulario que uno ha seleccionado. Y otra cosa también que es bien importante es cuando uno selecciona vocabulario que les vamos a introducir a nuestros niños, ¿verdad? Vocabulario rico, sofisticado, siempre introducir la palabra y ofrecer la definición y dar un ejemplo que se conecta a la vida real de uno y de nuestros niños para que así ellos puedan usar esta palabra frecuentemente en su vida diaria, que es tan importante. Entonces, les voy a mostrar algunas páginas que he seleccionado hoy para mostrarle que son técnicas que ustedes están tal vez aún haciendo en sus hogares o compartiendo videos con sus familias. Entonces, estas técnicas son estrategias que ustedes pueden utilizar cuando se están grabando y están compartiendo videos con los niños y con las familias desde sus hogares. Entonces, aquí yo decidí seleccionar la palabra desilusionado o desilusionada. Entonces, esta palabra, tal vez se preguntarán, es una palabra larguísima.
¿Cómo es que los niños lo van a poder decir? Lo importante, como les digo, es introducir palabras ricas, sofisticadas, que los niños puedan utilizar a diario. Entonces, aquí, esta palabra no es una palabra que estaba en el libro, sino una palabra que yo intencionalmente seleccioné, que quiero introducir a los niños y que les estoy brindando una sugerencia también. Pueden ver que también marqué intencionalmente qué páginas me voy a enfocar y también eso nos ayuda a nosotras cuando estamos leyendo cuentos con niños, ser bien intencionales con el vocabulario. Entonces, el estar desilusionado o desilusionada significa algo que uno deseaba que de repente no pudo pasar, ¿verdad? Por ejemplo, yo me sentí desilusionada cuando mi hermana por último momento no pudo asistir a la cena de mi cumpleaños. Entonces, esta es una palabra muy sofisticada, ¿verdad? Entonces, en estos momentos me gustaría preguntarle a la doctora Carola si alguna vez ella se ha sentido desilusionada. Uy, muchas veces. Pero ayer, por ejemplo, fui al mercado y quería buscar ciertas cosas para comer y no pude encontrar todo lo que quería. Pero por suerte hoy en la mañana sí. Así que ayer estuve desilusionada por no encontrar esas cosas, pero hoy estaba agradecida que ya estaba disponible. Gracias. Carola, entonces ese es un ejemplo de diálogo que uno puede tener con nuestros niños, ¿verdad? A diario para así darse uno cuenta si están captando el vocabulario que uno les está dando y dándoles la definición, el ejemplo y preguntándoles, uno se va a poder dar cuenta que lo están captando, no importa qué tan larga esté la palabra, ¿verdad? Lo que se trata es de introducir palabras ricas y interesantes a nuestros niños. Otra palabra que seleccioné es agradecido o agradecida, ¿verdad? Entonces, tal vez, otra vez, es una palabra larguísima, que tal vez uno en su vida diaria, en lugar de usar agradecido, uno utiliza la palabra gracias, ¿verdad? Pero nos podemos dar cuenta que la palabra agradecido o agradecida es una palabra más sofisticada. Entonces, por ejemplo, esta palabra ser agradecido o agradecida es cuando uno da gracias por algo que alguien hizo para uno, ¿verdad? Por ejemplo, ayer mi hijo lavó los trastes y le dije yo, hijo, estoy agradecida porque me ayudaste y lavaste los trastes. Pudiera haber usado yo la palabra gracias, pero en lugar de usar esta palabra, decidí utilizar una palabra más sofisticada para agregar a su vocabulario de él, en que es tan importante cuando estamos ayudando a nuestros niños a desarrollar vocabulario rico. Entonces, aquí otra vez me gustaría dialogar con la doctora Carola y preguntarle si ella, ¿de qué se siente ella agradecida? Realmente, hay una cosa que estoy realmente agradecida y es que finalmente encontré una escuela donde le están enseñando a leer y a escribir a mi niña, a mi hija que tiene 12 años. Gracias, Carola. Y eso es algo realmente de estar agradecidas, ¿verdad? Y es una palabra grande. Y es una palabra que si Carola la usa continuamente con sus niñas, una palabra que se va a quedar con ella, en lugar de la palabra gracias, que es una palabra común, ¿verdad? Que usamos, como les dije anteriormente, frecuentemente. Tratar de introducir palabras que no son tan comunes cuando hablamos de diferentes emociones. Otra palabra que seleccioné es aburrido o aburrida, ¿verdad? Entonces, capaz hay muchos que ya conocen esta palabra, pero no la utilizan frecuentemente. Y el propósito otra vez es aprender palabras nuevas que podemos usar día a día con nuestros niños. Y también uno como adulto, ¿verdad? A veces uno entra en una rutina donde usa palabras básicas, pero recordarse uno de utilizar palabras sofisticadas también uno en nuestra vida diaria. Entonces, el sentirse aburrido o aburrida, por ejemplo, es cuando uno no está haciendo nada o uno está haciendo algo que alguien nos pide, pero que no nos agrada, que no nos gusta, es demasiado aburrido. Por ejemplo, si yo le pido a mi hijo que me ayude a limpiar, va a decir, mamá, eso es muy aburrido, ¿verdad? Entonces yo le puedo preguntar, ¿qué es algo que no es aburrido para mí? ¿Verdad? Y él me pueda contestar, jugar afuera con mi pelota, tirarle la pelota a mi perro,
eso es divertido, mamá, pero limpiar eso es muy aburrido. Entonces, cuando uno hace esa conexión y tiene ese diálogo con los niños, los ayuda a ellos a aprender ese vocabulario y tener otro significado a diferentes palabras, ¿verdad? Entonces, estos son algunos ejemplos, como les dije, que les quería mostrar de cómo ustedes pueden leer cuentos con los niños, especialmente durante estos tiempos que muchos de ustedes están teniendo estas lecturas, tal vez están grabando y compartiendo los videos. Esas solamente es una estrategia, pero hay muchos libros que ofrecen, que tienen el significado de emociones y sentimientos durante estos tiempos que están pasando nuestras familias. Entonces, la idea también, como les dije anteriormente, es compartir palabras sofisticadas con nuestros niños y usarlas a diario y actualmente en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes van a ver en unos momentos en su pantalla son tal vez cosas que ustedes ya han estado implementando en sus programas, donde cuando el niño llega a su programa le están fotos donde ellos se ponen cómo se sienten hoy, que es muy importante, ¿verdad? Identificar cómo se sienten nuestros niños hoy en el día, y no nomás ellos, pero también uno, porque uno también tiene emociones y sabemos que nuestras emociones cambian rápidamente, ¿verdad? No nos podemos sentir felices todo el día o tristes todo el día. Tenemos que buscar esta manera de cómo podemos hallarle un final feliz a nuestro día, sintiéndonos positivos. Y la idea del cubo se me ocurrió porque, como les dije, ahorita muchos niños están en casa tal vez con sus padres, con sus abuelitos, cualquier familiar, ¿verdad? Entonces es importante que ofrecerles también a los papás algunas ideas que ellos puedan hacer en casa, donde puedan preguntarle a su hijo o a su hija cuando se despierta: hijo, ¿cómo te sientes hoy? Y preguntarse también uno mismo y compartir eso con sus hijos, ¿verdad? Oh, yo me siento feliz, mamá, ¿y tú? Yo también me siento feliz. Veo la sonrisa que tienes en tu cara y eso me trae mucha alegría. Entonces, tener esa conversación con nuestros hijos y con nuestros niños también que estamos apoyando virtualmente o en persona, ¿verdad? Los que están actualmente ofreciendo servicios a niños de trabajadores esenciales, es bien importante siempre preguntar cómo se sienten los niños, cómo se sienten esos padres y cómo nos sentimos nosotros también, y tener estas conversaciones con nuestras compañeras, tal vez por teléfono, porque muchas de nosotras estamos acostumbradas a vernos día a día y pasamos más tiempo con nuestras compañeras de trabajo y con nuestros niños que con nuestras propias familias. Entonces es importante mantener esta conexión que nos une a día. Ahora aquí miramos otras palabras de vocabulario también. Entonces, es ir más allá de las emociones comunes y conocidas y darles a nuestros niños oportunidades de aprender nuevo vocabulario enriquecido en palabras, ¿verdad? Que tienen mucho significado. Entonces, aquí la doctora Carola nos brinda la sugerencia número 2. Pues parte de la sugerencia número 2 es para el uso y la enseñanza de el uso de los gestos. Los gestos nos ayudan muchísimo a retener palabras, conceptos, y entonces eso es uno de las componentes de Paul en cómo introducimos vocabulario nuevo. Conectando con lo que decía la profesora Ana, queremos ver cómo al dar una definición y un ejemplo podemos incorporar gestos con movimiento que ayude a los niños a recordar y a usar estas palabras. En este caso, pensamos en este cuento que nos gusta muchísimo y que también existe en inglés, se llama Un poco perdido, y también, como hizo la profesora Ana, tengo marcado las páginas que quiero resaltar. La historia de este cuento se enfoca en la vida de un día de la vida de un búho, mamá, y su pequeño búho, que al dormir y quedarse dormido, se cae del nido. Y el búho, al ser encontrado por animalitos que lo quieren ayudar,
no solo le preguntan cómo está, si está bien, y responde diciendo que está perdido y busca a su mamá, pero al tratar de buscar a su mamá, le piden que describa cómo es. Y ahí es donde utiliza distintas maneras, gestos de describir a su mamá. Mi mamá es muy alta, por ejemplo, y la confunden con un oso. Mi mamá tiene orejas puntiagudas, ¿verdad? Y así es como la confunden con un conejo. Mi mamá tiene ojos grandes, de esta parte de aquí, y la confunden con un sapo. Traemos no solo palabras nuevas para enfatizar, para promover, para conocer, como perderse, preocuparse, pero también el uso, la incorporación de distintas modelos, formas de modelar y de gestionar para que los niños recuerden y se diviertan al mismo tiempo. Entonces, Carola, mira, pues, están preguntando si puedes poner la pantalla grande para que puedan ver tu libro. ay, perdón. Sí, sí. Eso. Ahí estamos, gracias. Pues dejen que les muestre otra vez. Aquí es donde el búho mamá y el pequeño búho están en el nido, se queda dormido, se cae, y la ardilla muy amorosa le ofrece ayuda para buscar a su mamá. Y le pide que le describa a la mamá. Y al describir, ahí es donde usa los gestos, como diciendo con sus alas, así es bien grande, muy grande. Y así trae al oso. Después que tiene orejas puntiagudas. Y traen a un conejo. Y después que tiene ojos grandes, ¿no? Y así traen al sapo. Ahora la historia termina bien porque encuentran a la mamá, que tiene un final feliz, ¿verdad? Y esto es importantísimo porque queremos darle soluciones a los niños y estabilidad, pero al mismo tiempo queremos darles palabras para poder comunicarse, poder describir cómo se sienten y ampliar su vocabulario para saber cómo describir cómo se sienten. Entonces, el uso de estos gestos no solo son palabras nuevas que traemos a ellos, pero también el uso de gestos, aprender lo que es un gesto y aprender a cómo usarlos y acordarnos de siempre estar incorporando en nuestras actividades para que ellos participen. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho es hacer copias de los distintos personajes que existen en el cuento y dar a los niños la oportunidad de recrear, de narrar las partes, y ahí es donde tienen que utilizar el vocabulario. Y eso ayuda a estimular y la producción del lenguaje. Entonces empezamos con la sugerencia número 1, aprender palabras nuevas, complejas, raras, diferentes, sofisticadas, incorporar el uso de gestos al enseñar estas palabras cuando damos la definición y distintos ejemplos, y después compartir distintas maneras de interactuar con la historia. Y todo esto ustedes pueden después crear videos donde leen el cuento y lo comparten, lo que ustedes leyeron, lo comparten con sus familias para que lo disfruten con los niños. También otra forma de divertirnos y resaltar todo lo que están aprendiendo, las palabras, los gestos y el vocabulario, es creando cantos.
A veces usamos melodías que conocemos, o que nos inventamos en un ratito, donde mostramos los distintos gestos. Así que se los voy a decir, salga como salga. Búho, tecolote, lechuza, ¿dónde está tu mamá? Sígueme, la vamos a buscar. ¿Es alta? ¿Tiene lentes? ¿Sabe cantar? ¿Se desliza o le gusta volar? ¡Mira! ¡Acá está tu mamá! Y eso me lleva a la última, que es sugerencia número 3, despertar el interés y la curiosidad. O sea, aparte de lo que queremos que esto sea divertido, queremos estimular la alegría y la sensación de que todo va a estar bien, todo va a salir bien. Están contenidos. Y para eso buscamos libros o cuentos que llaman la atención, que son coloridos, que tienen historias que se resuelven y que les da sensación de alegría. Entonces voy a mostrarles de vuelta, a ver si lo pueden ver. A ver. ¿Ahí lo ven, Patricia? Sí, bárbaro. Este que se llama Mariposa, Mariposa también existe en inglés. Es maravilloso porque tiene poco texto, pero es interesante y mucho vocabulario. Entonces también podemos enfocarnos en enseñar palabras nuevas. Se trata de Lucía, una niña que está sola en el jardín, no está con otros niños en la escuela. También a veces nos sentimos entendidos cuando vemos situaciones similares, pero que ha encontrado una mariposa con la cual se siente muy entretenida, la persigue por el campo, pero al día siguiente desapareció, no la encuentra. Y al buscarla, se encuentra con un montón de otros animalitos e insectos, los cuales están todos haciendo distintas actividades, utilizando mucho vocabulario complejo, interesante, distinguido. Y al final, cuando piensa que no la va a encontrar, mira al cielo y ahí aparece esta hermosa, bella y maravillosa mariposa. Este es un libro realmente muy lindo para utilizar con los niños, pero con ustedes leyendo por ahí con su teléfono, haciendo un video solas o solos y después enviándoselo a los padres. Creo que todos, Ana y yo, creemos realmente que lo disfrutarían un montón. No son muy largos, pero llaman la atención. Y Ana. Claro, ajá. Gracias, Carola. Y las 3 estrategias que les acabamos de mostrar, como les dijimos al principio del seminario, vamos a compartir con todas ustedes estos recursos que actualmente están viendo en su pantalla, y también vamos a compartir con ustedes alguna lista de libros que están disponibles en inglés y en español, que ustedes tal vez los tienen en sus programas, o si no los tienen, preguntar a las familias si ellos los tienen, y así uno puede apoyar, ¿verdad?, la lectura que actualmente tenemos nosotros, los libros que tienen las familias en sus casas, porque la idea es de hacer esta experiencia positiva, todo conectado con el estado social y emocional de nuestros niños, de nuestras familias y de nosotras mismas, ¿verdad?, los educadores que estamos ofreciendo estos servicios a nuestros niños, ya sea en persona o virtualmente, de cualquier manera que estemos apoyando a los niños y las familias. Es bien importante el estado social y emocional de todo mundo, ¿verdad? De nuestros niños, de las familias y de nosotras también. Y estos recursos que ustedes van a tener disponibles o que van a tener acceso son recursos que van a aumentar lo que ustedes ya están haciendo, ¿verdad? Fomentar el uso de canciones, la selección de lectura, páginas que quieren leer intencionalmente,
siempre introduciendo la palabra con la definición y un ejemplo para que eso se haga, para que el niño pueda hacer más real esta conexión y seguir compartiendo, haciendo lo que están haciendo en sus programas a través de videos, grabándose, compartiéndolos, como ya los dijo la doctora Carola, porque eso es algo que los niños aprecian, ¿verdad? Ver a sus educadoras, a sus compañeros de la escuela que actualmente extrañan demasiado. Entonces, es una manera con el uso de libros y lecturas de tener esta conexión con nuestros niños a diario y con nuestras familias. Entonces, estos son recursos que van a tener acceso a ustedes. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Carola y Ana. Y ahora es tiempo para todos los participantes de hacer preguntas vía chat o el Q&A. Acá tengo unas que voy a hacerles que han venido saliendo. La primera pregunta es, ¿qué edad es recomendable para empezar a incluir estas palabras y gestos en la información de los niños? Oh, perdón, ¿de vuelta? ¿Te la pregunto otra vez? Sí. ¿A qué edad es recomendable empezar a incluir estas palabras y gestos en la formación de los niños? ¿Qué edad? Buena pregunta. Realmente cuando estamos interactuando con los bebés, no nos damos cuenta, pero estamos usando gestos. Y después dejamos de usarlo. O sea que realmente no tiene edad, nos ayuda desde el comienzo y es más, lo promueve, es como que es alguien que está alentando a la situación para que sea exitosa. Es como agregar algo más que lo hace mejor. Es decir, desde que son bebés, uno puede usar gestos y hacerlo divertido. Hay otra pregunta que ¿es mejor leer con libros de pop-up? Tienen sus ventajas, los libros que son tridimensionales, ¿a eso se refiere? Yo creo. Sí, yo creo que son interesantes, hay que aprender a cuidarlos, pero llaman mucho la atención. Ahora, no es que todos deben serlo, pero los que son, hay veces que tienen un propósito llamativo. Ok, acá hay otra de Rosario. ¿Algunas buenas estrategias para mantener enganchados a los toddlers a la hora del círculo? Creo que me gustaría contestar esa pregunta. Claro. Creo que cuando seleccionamos libros que hemos observado o nos hemos dado cuenta que son libros que les interesan a los niños basado a temas o ciertas cosas que están pasando en sus hogares, eso les llama más la atención y los engancha más que un libro que nosotros mismas seleccionamos porque a nosotras nos gusta. Es bien importante siempre mantenernos observando los intereses de nuestros niños para así poder seleccionar los libros, cantos, actividades que les vamos a ofrecer que son llamativos para ellos, siempre ricos en vocabulario y extender ese lenguaje que sabemos que con todos los niños es importante, pero con nuestros niños pequeños, como en referente a la pregunta con los toddlers, es importante tener esas conversaciones largas y ricas, usando libros, gestos. Sabemos que con los infantes, antes de que tienen palabras, nos comunicamos con ellos con gestos, ¿verdad? Que quieren más, que comer y cosas así. Entonces es bien importante estar siempre observando cuáles son los intereses de los niños y tener esta comunicación también con los padres nos ayuda a saber qué les llama la atención en casa y cómo podemos hacer esa conexión de casa a nuestros programas para así combinar estas experiencias que son tan importantes y que le dan tanto valor a las experiencias que les vamos a estar ofreciendo. Y creo que también asegurarnos de que esos momentos son muy cortos, porque no es natural para un niño
niño tan pequeño poder concentrarse por mucho tiempo. Es como la célula, ¿no? Uno respira, uno se abre y se cierra, se abre, entonces uno se concentra y uno después se expande y tiene algo donde es libre, mucho más desenfocado. Entonces cuando estamos con los más pequeños, el tiempo límite es muy, muy corto y tiene que ser bien entretenido y con pocos niños. O sea, se dice las estrategias para los niños preescolares nos muestran, y vamos a hablar en nuestro próximo seminario, de la importancia de tener grupos pequeños que son no más de 5 niños para una actividad de lectoescritura, por ejemplo. Y a veces es difícil pensar cómo lo haríamos, pero una vez que uno se organiza bien, los resultados son realmente mucho más efectivos y positivos. Bueno, hay bastantes preguntas, pero hay dos que están relacionadas con lo que estaban hablando ahora. ¿Cuánto tiempo para niños de preescolar? Una persona está preguntando. Y Sí. otra persona sugirió, recomiendo 15 minutos de círculos con niños pequeños. Y a veces puede ser que a veces 15 minutos funciona, y puede ser que en una semana no funciona ninguno de esos días y solo se pudo 8 minutos. Y en vez de enfocarnos en completar, en que tiene que durar eso, tantos minutos, por ahí es ser más flexible y ver cómo responden. Uno está prestando atención, observando cómo responden, y si el momento ya se terminó y no hay concentración, a otra cosa mariposa, ¿no? Entonces cambiar, hay que ser flexible. No es que todos los días va a ser siempre 20 minutos o 15 minutos, depende del día. Ahora, pedir a un párvulo o un toddler que esté sentado y prestando atención y participando de una forma tan extraña para ellos durante 20 minutos es mucho. Eso es mucho. 15 minutos yo diría que es lo máximo, pero también depende del momento. Hay varias preguntas acerca de una lista de libros que quiero decirles que vamos a compartir la lista después de este seminario. Se los vamos a mandar la presentación con una lista de libros recomendados en español y en inglés. Entonces eso va a ser después, van a recibir eso después del seminario. Hay otras preguntas, por ejemplo, nuestro programa es bilingüe, español-inglés. ¿Recomienda leer en cada idioma individualmente o traducir al mismo tiempo? Nunca traducir al mismo tiempo. Si nuestras mentes son muy inteligentes, estamos diseñados de esa forma, por lo tanto, si sabemos, adultos o niños, sabemos que la información va a venir en el idioma que entendemos mejor, no vamos a hacer el esfuerzo para aprender en el otro idioma. Entonces, estratégicamente, realmente nuestra meta es que aprendan los dos idiomas, y necesitan suficiente tiempo para escuchar cada uno de los dos idiomas y suficiente tiempo para producir cada uno de esos dos idiomas, el inglés y el español. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Yo lo que sugiero, y Ana y yo recomendaríamos, es que lean en momentos separados el inglés y el de español, y dar la oportunidad a desarrollar el vocabulario en cada uno de los idiomas. No repetiría las mismas actividades en la misma forma, porque una vez que uno entiende el concepto de ser agradecido o estar agradecido, no lo necesita aprender de vuelta, pero sí necesita la palabra en el otro idioma, ¿no? Así que separado, menos en momentos de crisis. Cuando hay una crisis, el niño no está, necesita apoyo emocional, ese no es un momento para enseñarle el lenguaje, el idioma. Es un momento de atender al niño con lo que necesita
para su bienestar. A ver, déjame ver. Nos están preguntando si tenemos un YouTube channel. No, todavía no, pero vamos a hacer más seminarios como este en las siguientes semanas y los mantendremos informados de cómo hacerlo. Otra pregunta es, hola, trabajo con niños de 2 años e infantes y están aprendiendo una segunda lengua español para algunos. Perdón, es que no estaba, se cortó la pregunta. No. De pronto era cómo leerle a niños más pequeños, a niños de 2 años e infantes, algunas recomendaciones para esa edad. Ana, ¿quieres? Ajá. Sí, como para los infantes es importante, como dijimos anteriormente, seleccionar libros que son llamativos y cortos, ¿verdad? Y no necesariamente leer todo el cuento completo, sino que intencionalmente seleccionar ciertas páginas al día o durante el día, pero no en un grupo, como diríamos, como en el círculo, ¿verdad? Porque sabemos que eso no es realístico con nuestros infantes, ¿verdad? Entonces es más cuando se dan las oportunidades de 1 a 1 o en grupos de 2 niños, que cuando uno recoge un libro ya gatea al otro niño y ya es una manera o un enganche para que el niño se venga y acompañe en la lectura, pero es bien importante otra vez cuando tenemos los libros de nuestras clases, de nuestros programas, que sean libros que tienen una conexión con las culturas, con los lenguajes, idiomas que hablan nuestros niños, para que así también mostramos a nuestras familias que valoramos sus idiomas, sus culturas, y invitar también a las familias que traigan libros de sus casas, que tengan esa conexión que nosotros podemos leer con los niños, porque eso también ayuda el estado social y emocional de nuestros niños, aunque son infantes. Y tenemos mucho para recomendar para esa edad, y una de las ideas es que Ana y yo vamos a desarrollar un seminario web para los niños más pequeños, y demostrando cómo utilizar y qué tipos de libros existen y hay disponibles para ustedes. Hay otra pregunta acá. Cuando se tiene un grupo de niños que hablan solo inglés y unos cuantos hablan español y 1 o 2 que hablan otro idioma, yo leo en inglés y traduzco al mismo tiempo la historia en español. ¿Es incorrecto? Pues es la misma. Uno tiene 2 objetivos en ese momento, ¿verdad? Es que quiere leer una historia, un cuento, para promover el concepto del texto impreso, para promover la conciencia fonológica, para muchas cosas, como las partes del cuento, la secuencia de eventos, la comprensión de lo que está pasando en el cuento. Eso es, por un lado, algo que está planificado con esa experiencia. Y por otro lado, es cómo asegurarnos de que todos los niños están comprendiendo y están participando de lo que hemos planificado. Y cuando hablan otro idioma y solo lo hacemos en inglés, obviamente que no, el niño, dependiendo del nivel del inglés, no va a comprender si es muy bajo todavía y recién está aprendiendo. O alguien que habla armenio o farsi o japonés y todavía no tiene un nivel desarrollado alto del inglés, tampoco puede participar. Entonces, las estrategias que utilizamos en ese momento las vamos a enseñar. No, podemos hacer uno de los seminarios web de eso, porque es un tema profundo y lleva bastante más recomendaciones y guía, pero no es exactamente traducir, aunque al traducir solo a esos niños los estamos trayendo a que entiendan lo que está pasando. Pero es más que nada incorporar ciertas estrategias que hagan que el material sea accesible, y eso tiene que ver con un trabajo previo con las familias, un trabajo previo con el contenido, y bueno, pero no
es traducir en el momento. Ujú. Y es asegurarnos que todos los otros idiomas representados en esos niños son apoyados para que entiendan lo que está pasando en inglés. No es cuestión que la maestra sea o el maestro sea multilingüe en todos estos idiomas. Ujú. Y quería decirles que yo estoy tratando de leer, hay muchas preguntas, entonces estoy tratando de leer las que más podamos en este momento, pero después les vamos a mandar la presentación a todos con el video y vamos a hacer una Q&A y vamos a tratar de responder todas las preguntas que no alcanzamos a responder hoy. Voy a seguir acá. Hay otra pregunta que es, ¿qué pasa con los cuentos que vienen con los dos idiomas? ¿Una hoja español y una hoja en inglés? Buenísimo. ¿Cómo leer Un eso? día leemos uno, otro día leemos el otro. O en un momento leemos uno y después el otro. Digamos, son cuentos eficientes, que en vez de tener que comprar dos, están los dos en uno, pero no leemos un idioma y después el otro enseguida. Uh-huh. Y hay otra pregunta acá que es, ¿qué pasa cuando los niños se niegan a hablar su lengua maternal en clase? Ana, ¿quieres? Sí. Creo que eso nos pasa mucho, ¿verdad? Y lo estamos viendo más y más que los niños se están dando cuenta o están eligiendo hablar el inglés en lugar de hablar el español. Entonces, como educadoras, lo que podemos hacer es seguir apoyando ese idioma materno de los niños cuando podamos durante el día y más que nada tener esa comunicación con los padres también, que si ellos son bilingües, se hablan otro idioma aparte del inglés, que los sigan apoyando en sus hogares, ¿verdad? Como educadoras y si somos bilingües o si hablamos más de dos o tres idiomas, cuando las oportunidades se ofrecen en nuestras clases, es apoyar ese idioma materno siempre y cuando tengamos en mente qué modelo estamos siguiendo en nuestros programas, ¿verdad? Eso es algo también que tenemos que tener en cuenta, qué modelo estamos apoyando nuestros programas, porque eso también nos ayuda a nosotras como educadoras decidir cómo y cuándo y dónde hablamos ese idioma con nuestros niños en nuestros programas. Pero aquí lo que me gustaría compartir es sigan abogando por estos niños para que y teniendo esas conversaciones con los padres para que sigan hablándoles a sus hijos en su idioma materno. Sabemos que las estadísticas indican que los niños que son bilingües tienen muchas ventajas cognitivas en lo socioemocional, en el lenguaje, son exitosos en muchas áreas. Entonces hay que seguir teniendo esas conversaciones con los padres para que sigan apoyando el idioma materno en sus hogares también. Creo que eso es tan importante de demostrar y realmente todos sentir la importancia del bilingüismo, que es un privilegio y que los niños desde bien pequeños están tratando de ver y entender si su idioma, si su forma de ser en su familia, si eso es algo positivo o si es negativo. Y que ya desde muy pequeños ellos notan cuáles son y qué pasa en distintas situaciones y eligen no querer hablar desde muy temprano por cosas que observan. Y a veces no es lo que se dice, a veces hasta es lo que no se dice y lo que no se habla. Pero eso sería algo buenísimo para que siguiéramos hablando, ¿verdad? Sí. Para el próximo. Hay otra pregunta. Yo trabajo con infantes en un programa bilingüe. Yo por lo general solo hablo español con los niños. ¿Está mal? O sea, ¿debo un día por medio hablar inglés? ¿Cuánto tiempo está reunido con los niños? No dice, solo dice eso. Solo dice que habla solo español y que sí debe hablar también inglés. 8 horas. Niños. Todos los niños, nosotros sabemos que los niños cuando entran a kindergarten necesitan tener un nivel de inglés para poder sobrellevar exitosamente el año escolar y que cuando eso no pasa, tiene consecuencias negativas para toda la historia, la trayectoria académica.
Entonces sabemos que necesitan cierto nivel de inglés para que les vaya bien una vez que entren a kindergarten en una escuela donde el idioma es en inglés, ¿no? La enseñanza es en inglés. Por lo tanto, también tenemos que ver qué pasa en los primeros 5 años de vida, que es lo que los neurocientíficos nos han demostrado, que es la edad específica para desarrollar la mente bilingüe. Y eso quiere decir que los niños reciben la oportunidad de desarrollar esos 2 idiomas, y que eso tiene que ser bien creado, esa posibilidad tiene que ser bien armada, o sea, no puede ser un poquitito aquí, un día sí, un día no. Tiene que ser consistente, porque los niños también sabemos que cuando desarrollan la fundación, digamos, los cimientos del lenguaje, lo aprenden a través de, está mediado de una mente social, lo que llaman, tiene que tener sentido, no es porque sí. Entonces, si lo escuchan a alguien hablar, pero no tienen nada, no lo van a querer aprender, tiene que tener sentido. Entonces, tenemos que saber mucho más que está solamente 8 horas. Está el niño desarrollando, ¿qué edad tienen los niños? ¿Están desarrollando también el inglés? Hay pautas y requisitos del gobierno federal en Head Start, por ejemplo, de cómo y cuánto necesita el niño antes de los 3 años y después de los 3 hasta los 5. Entonces sabemos que después de los 3, desde 3 a los 5 queremos que sea mucho de los 2. Antes es mucho del idioma natal, del idioma de la casa, con un poco de inglés, pero consistentemente todos los días. Ok. Acá hay otra pregunta. ¿De qué manera se puede extender la lectura y vincular a las familias en actividades relacionadas con el libro en casa? ¿Cómo motivar a los padres a que compartan lo que hacen con sus hijos? Creo que en referente a esa pregunta hay muchas cosas que podemos hacer, especialmente ahorita o cuando si están ofreciendo servicios a niños en sus programas actualmente. Siempre es bien importante compartir y tener esa comunicación con los padres del aprendizaje que se les está ofreciendo a los niños en sus programas, ¿verdad? Compartir con ellos los nombres de los libros, el vocabulario que han seleccionado, a compartir canciones. Sabemos que cuando cantamos una canción que tiene un ritmo que nos es llamativo, que nos gusta, eso nos engancha y nos ayuda a aprender ese vocabulario y hacer esa conexión, que cuando uno escucha una canción, uno automáticamente puede hacer la conexión con el libro, ¿verdad? Entonces, esto es algo también bien importante, algo que pueden compartir. Otra cosa también, como la doctora Carola nos mostró, cuando tenemos una lectura y si imprimimos fotos, compartir con los padres siempre y cuando sea posible esas imágenes, ¿verdad? Laminadas, donde ustedes puedan compartirlas con las familias para que ellos también puedan dialogar con sus niños y sus niños compartir con ellos su historia, inventar sus propias historias y a la misma vez dialogando con el papá, con la mamá, el abuelo, con quien sea, pero siempre tener esa conexión y comunicación de lo que uno les está ofreciendo en nuestros programas para que ellos lo puedan extender en casa. Y una idea de algo simple y concreto es que cada libro que puedan encontrar en su casa, porque ahora si no les pueden llevar libros, es que busquen una solución, un desenlace diferente al que está en el libro. Entonces inventan entre ellos, entre la familia, cómo podría terminar de una forma diferente el cuento. Y después lo tienen que compartir. Y cuando escuchan de diversas familias, las distintas formas son todas diferentes, y puede ser algo relacionado a algo que les pasó a ellos, algo divertido, algo único, no es que tiene que terminar, si terminó bien no es que tiene que terminar mal, pero sino diferente. Y eso es algo chiquito, cortito, que pueden hacer y es más maleable.
más fácil de entender a veces que cuando les damos sugerencias que son demasiado complejas para los padres y tienen muchas cosas para hacer y mucho para preocuparse. En cambio, cuando les damos cosas concretas, fáciles, y es más productivo. Uh-huh. Bueno, nos quedan 4 minutos antes de acabar, pero entonces yo creo que podemos hacer unas preguntas más. Acá hay otra pregunta que es que si ustedes conocen de algún currículum para enseñar español a los niños de habla inglesa, si tienen alguna recomendación. Pues cuando es español, enseñar español a un niño que ya habla otro idioma es diferente. Hay muchos en otros países sobre todo. Creo que existen algunos comerciales, pero no... me enfocaría más que nada en la parte literaria y buscar con los libros, y depende mucho de la edad. Uh-huh. Pero hay varios lugares donde venden libros en español maravillosos, realmente de excelente calidad, como han visto, algunos que son traducidos y otros que vienen traducidos del francés, del alemán, y otros que vienen del español, y del español son traducidos a otros idiomas. Bueno, quiero nuevamente agradecer a Carola y a Ana por su tiempo y por su presentación. Vamos a mandar, como ya dijimos, todas las cosas que compartimos hoy, la lista de los libros, la presentación y la información sobre futuros seminarios. Yo sé que hay preguntas acerca de certificados y si esto puede valer como créditos. Vamos a tratar de contestar todas esas preguntas también para que ustedes sepan. Y como todos los que están registrados van a recibir esta información y van a recibir información sobre seminarios en el futuro. Entonces, espero que pues vuelvan a registrarse y estaremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación y espero que estén bien y saludables en estos momentos.